Hebreos 12, versículos del 1 al 6. Dice la Escritura: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Señor, bendito eres. Rogamos tu palabra en esta hora pueda llegar a nuestros corazones, Señor, de la manera que cumpla el propósito para el cual la envías, que lleve fruto abundante en nuestras vidas, nuestros corazones estén abiertos y receptivos a ella. Nos entregamos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Quiero recordarles de los dos sermones anteriores. Estábamos hablando de mayordomía cristiana en este mes y comenzamos diciendo que la vida de la mayordomía era la consagración. O sea, que realmente hace posible que haya mayordomía es que estemos vivos, pero que esa vida debe ser consagrada, debe ser dedicada a Dios. Y también hablamos acerca de la base de esa mayordomía, que era el amor. Es decir, una vida consagrada, pero consagrada en amor a Dios y por amor a Dios y a los hombres. Sin embargo, ese amor que estuvimos nosotros hablando tiene un apellido. Es amor sacrificial. Es un amor que lleva a la persona que ama al sacrificio. Y eso es lo que nosotros queremos enfatizar en esta mañana, bajo el título Los incentivos para la carrera, y este eslogan: no hay triunfo sin sacrificio, en el pasaje que hemos leído. No hay triunfo sin sacrificio, y los incentivos para triunfar en esta carrera. La vida cristiana es comparada, entre otras cosas, con una carrera. Se puede ver algunos versículos donde se habla del cristiano como un atleta, alguien que tiene una meta por alcanzar y tiene una disciplina a la cual enfrentarse para poder cumplir la meta, al igual que el atleta. O sea, ningún atleta comiendo popcorn y mirando televisión va a obtener un premio luego en el estadio. Imposible, ¿verdad? Tiene que prepararse para la carrera, tiene que sacrificarse, tiene que dejar de comer y tiene que hacer ejercicios y una serie de cosas que tiene que hacer a fin de hacer una mejor ejecución en el estadio. Quiero decirles, hermanos, que la vida cristiana es igual. La vida cristiana es una gran carrera que tenemos hacia la vida eterna y que debemos correrla con paciencia, tenemos que correrla prestando atención a las disciplinas que debemos enfrentarnos para que corramos bien y podamos llegar al triunfo. Sin embargo, como dice nuestro tema, no hay triunfo sin sacrificio. O sea, esas son dos palabras importantes en nuestro tema: triunfo y sacrificio. Dos palabras que están inevitablemente ligadas. Todos queremos el triunfo, ¿verdad? Todos queremos el triunfo en cualquier cosa que emprendamos, pero con el menor sacrificio posible. Y esa es la parte que está equivocada. No podemos tener triunfo real si no hay sacrificio previo. Esa es una verdad que quisiéramos aprender en esta mañana,
que no hay triunfo sin sacrificio. Triunfar, hermanos, es llegar a la meta, es hacer lo máximo en la tarea que se nos ha encomendado o en el propósito que nos hemos trazado. Triunfar significa vencernos a nosotros mismos y vencer los obstáculos que se presenten en el camino para llegar a nuestra meta. Triunfar es dar lo que más nos cuesta, lo que más nos duele, aún la vida, si fuera necesario, por amor a la causa que hemos abrazado. La vida cristiana de la cual estamos hablando es una vida que ha de vivirse por medio del sacrificio personal. Realmente la única forma que nosotros tenemos de triunfar ante los ojos de Dios es a través del sacrificio personal. Si servir o ministrar en la iglesia de Cristo es un privilegio, pero solo será posible a través del sacrificio personal de sus integrantes. En este pasaje que hemos leído en Hebreos, nos proponemos encontrar algunos incentivos que tenemos nosotros los cristianos para correr esta carrera, para esforzarnos en la vida cristiana, para dar lo mejor al Señor, para finalmente llegar al día en que lleguemos a la meta y veamos todo cumplido y podamos entrar en el gozo del Señor. Quiero decirle que esta carta fue escrita por alguien, no se sabe el autor exactamente, hay muchas opiniones, pero no nos importa mucho quién la escribió, sino que esta carta fue escrita a un grupo de creyentes hebreos, judíos, que estaban reconociendo al Señor Jesús, Yeshua, como el Mesías de Dios. Ellos estaban abrazando la fe en Cristo y como creyentes judíos tuvieron persecuciones y tuvieron una serie de problemas para que ellos continuaran adelante en la vida cristiana. El problema está en que estos creyentes estaban quizás considerando la posibilidad de virar atrás, o sea, de apostatar de la fe, de abandonar el camino, de abandonar la carrera. Ellos comenzaron a correr, pero en el medio del camino quizás se cansaron, no estuvieron dispuestos a soportar las pruebas, las luchas, las críticas, las persecuciones que tuvieron que enfrentar. Y ahora el escritor les escribe esta carta para animarles a ellos a continuar adelante en la carrera, a que no transigieran en lo que ellos se habían propuesto, sino que a pesar de las dificultades, a pesar de las pruebas, a pesar de las persecuciones, ellos continuaran adelante. Por eso es que podemos identificar aquí algunos incentivos, un incentivo es aquello que nos anima, que nos impulsa, cuando estamos ya a punto de tirar la toalla, desanimados, que no vemos el sol salir por ningún lugar, entonces viene alguien y nos dan algunos incentivos, una inyección, ¿verdad? Como para que nos levantemos y sigamos. Algo que nos anima, promesas de Dios para que podamos continuar adelante. Y eso es lo que trataremos de encontrar aquí. Lo primero, hermanos, que el escritor usa para incentivar, para animar a los creyentes hebreos a que prosiguieran en la vida cristiana, en la carrera esta que tienen por delante, fue el ejemplo de los héroes de la fe. Lo que él llama aquí la nube de testigos. Cuando él dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. O sea que el primer incentivo que los creyentes hebreos tendrían para seguir adelante en la vida cristiana es el ejemplo dado por los héroes de la fe. Por eso esta frase, por tanto, nosotros también, en el capítulo 12 es una frase de transición, es una conclusión enfática que nos lleva a nosotros al capítulo anterior. Porque si dice nosotros también, entonces hay alguien que antes corrió la carrera. Antes hubo alguien que estuvo en el mismo lugar que ellos y enfrentaron situaciones similares y problemas similares y lo habían logrado. Por eso él dice, por tanto, nosotros también. Si ellos pudieron, ese es el pensamiento, nosotros también. En el versículo 39 dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido.
proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Es decir, que el escritor está usando como un incentivo el ejemplo de los héroes de la fe, citados en el capítulo anterior, que ya habían corrido la misma carrera que los hebreos estaban corriendo ahora. Él cita a estas personas, pero es interesante que estos héroes de la fe no son meros espectadores. No sé si usted ha tenido la oportunidad de ser espectador en algún evento deportivo o algo así. Yo creo que la mayoría hemos tenido esa experiencia, unos más que otros. Pero el estar de espectador en las gradas no implica que nosotros tomemos parte en ese deporte. O sea, yo he visto partidos de fútbol, partidos de béisbol, pero muy raras veces he cogido un bate en la mano o he jugado un partido de fútbol, porque ese no es el mundo en el cual me muevo. Pero sin embargo estoy de espectador. Sería algo inusual, no aceptable por los jugadores, que yo desde las gradas esté dando órdenes y dirigiendo, no, que es por acá, por allá. Yo creo que el único que puede hacer eso es el manager y con mucho cuidado, porque él tampoco está jugando. Entonces, si esta gente, estos héroes de la fe, hubieran sido meros espectadores, no hubieran tenido el privilegio de que el escritor los cite como ejemplo. Pero ellos no fueron meros espectadores. Ellos también corrieron la carrera. Ellos también sufrieron por causa de Cristo. Ellos también fueron perseguidos. De hecho, si usted lee detenidamente ese capítulo, se dará cuenta de que a muchos de ellos les costó la vida por la causa de Cristo. Ellos atestiguan desde el cielo, sí se puede, como dice el famoso grito mexicano, ¿verdad? Sí se puede. Ellos están mirando a los hebreos actuar en la vida cristiana, tratar de vivir en la fe de Cristo. Y le están diciendo con su ejemplo, sí se puede, nosotros lo hicimos, nosotros sufrimos, pero nosotros lo logramos. A algunos les costó la vida, a otros no, pero todos están en el mismo libro, en la misma lista de los héroes de la fe. ¿Acaso, hermanos, nos servirán a nosotros estas palabras? ¿No estaremos nosotros acaso corriendo la misma carrera? Yo creo que sí. Nosotros también hemos creído en Jesucristo. Nosotros también estamos con el deseo de llegar un día a su presencia y de agradarle a Él en este mundo. Nosotros también podemos. Ese es el énfasis de la palabra de Dios para nosotros en esta mañana. Pudieron los héroes de la fe, pudieron los hebreos, han podido tantos que nos han precedido. ¿Por qué no nosotros? ¿Por qué nosotros nos vamos a quedar a medias de la carrera? No, nosotros también podemos. Como dijera el apóstol Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, cuchillo. Dice, nada nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, diría el apóstol, desde una prisión. Entonces nosotros, hermanos, no somos menos. También nosotros tenemos la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero también nosotros tenemos que correr de la misma manera que ellos corrieron. Que el ejemplo de estos héroes de la fe nos sirva de motivación. Hoy hay héroes de la fe. Estaba leyendo de un pastor en Irán que lo tienen preso y con amenaza de muerte por causa de su fe. Hay héroes todavía, hay mártires de la fe, dando su vida por Cristo, viviendo en sacrificios, viviendo limitados, con privaciones. Entonces nosotros, ¿cómo no vamos a poder? ¿Cómo no vamos a poder? También nosotros podemos. El otro incentivo que el apóstol, o el que escribe la carta, además de de los héroes de la fe, está en el mismo Señor Jesucristo.
No puedo ver bien. Dice en el versículo 3, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Es decir, que tenemos el ejemplo de los héroes de la fe, pero también tenemos el ejemplo del mismo Señor Jesucristo. A Él le costó la vida. Por eso dice el escritor que deberían pensar en el ejemplo de su maestro, porque ellos no habían tenido que sufrir como Cristo sufrió, ni incluso como algunos de los héroes de la fe del capítulo anterior, que fueron muchos muertos por la causa de su fe. Por eso él le dice, ustedes no han llegado hasta derramamiento de sangre luchando contra el pecado. En otras palabras, a ustedes les está yendo bien comparados con los héroes de la fe y comparados con nuestro mismo Señor. Consideren el ejemplo de Él, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Fue muerto por las manos de los pecadores. Fue contado como maldición por causa de nuestro pecado. Le está diciendo el escritor, la batalla de ustedes contra el pecado no ha llegado al punto que le llegó a nuestro Señor Jesucristo. Porque aún, dice el versículo 4, no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Hermanos, tenemos que ser honestos. Si nosotros hiciéramos un recuento de lo que nos ha costado a nosotros servir a Cristo, ¿verdad que no nos ha costado hasta la sangre? Puede ser, no sé, si alguien ha recibido por lo menos una golpiza por causa de su fe. A mí me cayeron a piedra un día, pero no me dio ni una, gracias a Dios. Pero no he sufrido nada, realmente, al lado de estos hombres, al lado de nuestro Señor. ¿Qué podemos decir nosotros de nuestras luchas, de nuestras pruebas, de nuestras batallas espirituales? Realmente, hermanos, comparándonos con lo que ha tenido que sufrir nuestro Maestro y muchos otros en esta misma carrera, no nos ha ido tan mal. Por eso es que nuestra mirada debe estar puesta en Él, porque Él es el autor y consumador de la fe. Él venció y venció hasta el final, aún hasta la muerte. Por eso es que el apóstol nos dice de una manera de ánimo, tengo pues por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Nosotros tenemos, hermanos, que creer eso con todo nuestro corazón. Las aflicciones que tengamos en este mundo por causa de Cristo, el sufrimiento que tengamos que enfrentar, no es nada al lado de lo que Él pasó, y no es en vano. No es en vano, porque Él nos va a dar el gozo. Nos va a poner delante de ese gozo. Quiero decirle que aquí el autor lo menciona, y el gozo que tuvo Cristo para enfrentar todas esas aflicciones, incluso su muerte, fue la resurrección de entre los muertos. El Padre lo declaró Hijo de Dios por medio de la resurrección de entre los muertos. Romanos 1:4. Es decir, que todo el sufrimiento ese quedó atrás. Y la Biblia dice, enjugará a Jehová el Señor toda lágrima del rostro de sus redimidos. Aunque tengamos que sufrir en este mundo por ciertas situaciones. Algunas, pues, ni modo, vinieron y no tenemos explicación. Otras son por causa de nuestras malas decisiones. Pero por todas, nosotros damos gracias a Dios. Y le pedimos a Dios que nos ayude a aprender la lección, pero siempre mirando a Cristo. No olvidemos a los héroes de la fe, pero pongamos nuestra mirada en Cristo. Finalmente, el tercer incentivo que el apóstol nos propone aquí es el incentivo de la disciplina, versículos 5 y 6. Y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprimido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es un poco
difícil de entender esto desde una perspectiva humana, hedonista, que nosotros lo que queremos es estar bien, es disfrutar, no tener ningún contratiempo, que no se nos llame la atención por nada, aunque hagamos las cosas mal hechas, no queremos que se nos diga lo que está mal hecho y nos ponemos bravos cuando se nos llama la atención o se nos disciplina. Imagínense los niños, ¿verdad? Que son a veces los que más tienen que pasar esto hasta que crecen, pero ellos tienen que ser disciplinados y cuando usted lo disciplina, la cara del niño no es una sonrisa de oreja a oreja, ¿verdad? ¿Qué dicen los padres? ¿Verdad que no? Enseguida fruncen el ceño y se ponen molestos. Y ya les conté el hecho del padre que le dijo al niño, siéntate, y el niño no se sentaba. Y le dije, te dije que te sentaras. Y el niño no se sentaba. Y el padre lo sentó. Y le dijo, te dije que te sentaras. Y lo sentó. Y el niño lo miró, bravísimo, y le dijo, está bien, pero por dentro estoy parado. ¿Verdad? La disciplina, la misma Biblia reconoce, hermanos, que no es causa de gozo al principio. Pero dice que después da fruto apacible a los que ellas son ejercitados. Porque la disciplina nos hace participar de su santidad, dice este pasaje que estamos estudiando. O sea que el beneficio de aceptar la disciplina de Dios sobre nuestras vidas es que vamos a participar de su carácter santo. Es que nos vamos a ir formando más y más a su imagen. Pero no es fácil la disciplina. No es fácil. Y cuando viene a través del humano, los líderes o los canales establecidos por Dios, todavía la gente se resiste más porque piensa que es el hombre. Pero Dios disciplina a través de sus siervos. Dios disciplina a través de sus líderes. Y es necesaria la disciplina. Si usted no disciplina a su hijo, usted está criando un delincuente. Usted le está diciendo el día de mañana, haz lo que quieras. Si no respeta la autoridad paterna, no respeta a la autoridad en la escuela, no respetará al policía mañana, no respetará a nadie. Y va a hacer lo que le da la gana, como decimos en buen castellano. Pero si lo disciplinamos, entonces aprende. Incluso en el contexto, la disciplina esta de que está hablando aquí el escritor implica la vara, implica el castigo físico. Y eso es un tema como para hablar bastante, pero no es el propósito en esta mañana. Sin embargo, la vara es de Dios. Lo que hay que saberla usar conforme a Dios nos dice. Pero la disciplina como un castigo físico está contemplada aquí. Algunas cosas que debemos aprender. La disciplina es un incentivo para seguir adelante porque proviene del Padre de los Espíritus. Versículo número 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? O sea, si después de todos nosotros hemos tenido que aguantar la disciplina de nuestros padres y aún así los amamos, los veneramos, los respetamos, porque después cuando la criatura crece agradece la disciplina del Padre. Dice, gracias papá, porque no me dejaste hacer lo que me dio la gana y ahora soy un hombre de bien. Bueno, el escritor dice, si ustedes soportaron la disciplina de sus padres terrenales y los aman todavía, ¿cuánto más? ¿Por qué no obedecemos al Padre de los Espíritus? Cuán difícil a veces se nos hace obedecer, obtener la disciplina de parte de Dios. Hermanos, pero debemos considerarla como buena y un incentivo para la carrera por cuanto proviene de Él. Él es el Padre de los Espíritus. Él es el Creador de todas las cosas. Y si Dios nos disciplina en su sabiduría, es porque es para nuestro bien. No podemos quizás ver el bien por ningún lado al principio. Y nos preguntamos, ¿y por qué a mí? ¿Por qué esta situación? Dios sabe. Él sí sabe todas las cosas. Nosotros no vemos más allá de nuestras narices. Pero un día veremos tal como fuimos conformados. Ya no va a ser por espejos oscuramente, como dice 1 Corintios 13, sino que haremos cara a cara y vamos a ver todas las respuestas.
a todas las interrogantes en este mundo. Además es para los hijos, otro incentivo por lo cual debemos aceptar la disciplina. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos, es decir, si no fuéramos disciplinados, hermanos, por Dios, no fuéramos sus hijos. No fuéramos sus hijos. Porque el padre a su hijo que ama disciplina. Y eso sería una tragedia tremenda. Que después de todo no seamos hijos de Dios. ¿Cómo descubrimos eso? Cuando no aceptamos la disciplina. Cuando nos hacemos rebeldes y no aprendemos las lecciones que Dios nos quiere dar. No es un hijo legítimo. El hijo legítimo acepta la disciplina. Es una evidencia de su amor, versículo número 6. Porque el Señor al que ama disciplina. O sea que si Él nos disciplina, entonces es porque nos ama. No nos deja a la aventura, a crecer allí como bien nos venga. No, si ve que no estamos en el camino recto, pues entonces nos pone la disciplina para que aprendamos. Nos llama cortico, como decimos en Cuba. Y si no es por las buenas, es por las malas entonces. Que no son malas, son buenas también, porque nos enseñan a obedecer al Señor, a saber que Él nos ama, aun cuando las cosas, hermanos, no estén saliendo como nosotros queremos, aunque no estén del color que nosotros queremos. El versículo 7 también nos dice, esta disciplina es condicional al trato como hijos. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque aquí es el hijo que el padre no disciplina. Entonces ahí está la misma verdad. Si no recibimos la disciplina, somos bastardos y no hijos. Por eso es que tenemos que pensar de esta manera. Y el aspecto más importante aquí, a colación de lo que estamos hablando, es el versículo 5. Cuando dice que la disciplina puede ser menospreciada. No menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Hermanos, tristemente, la disciplina de Dios puede ser menospreciada. Nosotros podemos no estimarla. Cuando nosotros mostramos desprecio hacia la disciplina de Dios a nuestras vidas, eso hace que perdamos sus beneficios. Ese niño que seguía parado, sentado, perdió los beneficios de la disciplina, porque su corazón no fue formado. Estaba obedeciendo externamente, pero internamente no cambió. Su actitud era de rebeldía, aun cuando estaba sentado por la fuerza. No vale de nada ese tipo de obediencia. La obediencia debe ser en gratitud, en amor, sabiendo que realmente lo necesitamos. Y si Dios nos aprieta la tuerca, lo aceptamos. Eso, Señor, tienes razón. Necesitaba esta disciplina y te doy gracias por ella. Y quiero esperar en ti el tiempo de la disciplina, porque tú sabes lo que mejor me conviene. No menospreciemos, hermanos, la disciplina del Señor, descuidándola, despreciándola, considerándola con liviandad, con ligereza. En este pasaje realmente se considera muy seriamente este asunto, porque es la única manera de realmente ser tratados como hijos de Dios. Los adolescentes, ¿verdad?, a veces tienen muchos problemas en esto, porque están en esa época difícil, que no son hombres ni son mujeres. Están en una etapa de transición bien peligrosa y bien difícil, que requieren atención, cuidado, sabiduría de parte de los padres también. Y necesitan ser disciplinados, pero necesitamos la sabiduría de Dios. Sobre todo que ellos entiendan que hay un solo lugar de refugio, que el hogar es el hogar de refugio, que la iglesia es el hogar de refugio, es el lugar donde pueden finalmente encontrar la paz que ellos buscan. Un comerciante de aves exóticas venía del oriente hacia los Estados Unidos con un barco repleto de ese tipo de aves, y tenía una muy especial en una jaula allí, y en el medio del viaje el pájaro logra escapar en medio del océano,
Y toda aquella gente empezaron a gritar y a desesperarse. Ese es el ave que más dinero cuesta. ¿Qué vamos a hacer? Pero el dueño estaba tranquilo. Y lo cuestionaron y le dijeron, ¿pero qué pasa contigo? ¿No te importa que se haya ido esta ave? Y él estaba tranquilo. Él dijo, no se preocupen, no se preocupen. Pasaron las horas y aquella gente todavía lamentando la pérdida del ave y el dueño tranquilo. Hasta que después de algunas horas se vio una mancha por allá en el cielo. Y se fue acercando y acercando. Y era el ave. Que vino y se posó en el barco completamente extenuada. No sé si los pájaros tendrán lengua, pero seguro con la lengua afuera. Y entonces los marineros comprendieron. ¿Usted comprendió? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Perdón? No tuvo dónde posarse. No tuvo dónde posarse, tuvo que regresar. Algunos aprenden las lecciones así. Salen como el joven, dame la parte de los bienes que me corresponde, que me voy. Y se fue y se gastó su herencia con mujeres perdidamente viviendo. Pero después tuvo que venir. Tuvo que venir a la casa del Padre arrepentido. No aprendamos de esa manera, hermanos. Jóvenes, sobre todo. Bueno, aquí no hay muchos jóvenes, pero hay algunos que todavía están en esa etapa de emprender vuelo y querer vivir su vida a sus antojos. Hay que regresar a la casa del Padre, a tu hogar también familiar, donde realmente se te ama. En el mundo no vas a encontrar lo que estás buscando. Así que aprendamos por las buenas, hermanos. Hay otro concepto aquí de la disciplina que no está en el pasaje, pero que hay que mencionarlo por la importancia que tiene para la carrera cristiana, y es el concepto de la disciplina bíblica que no está relacionado a el castigo por el pecado, que es al entrenamiento o educación requerida para conocer a Dios. Es decir, es una autodisciplina que nosotros debemos ponernos a nosotros mismos para crecer en el conocimiento de Dios y de su palabra. En este caso, me refiero a los medios de gracia que Dios nos ha dejado para que nosotros podamos crecer en su conocimiento. Si nosotros no tomamos esta disciplina en nuestras vidas, esta autodisciplina de poder tener un horario para cada cosa, de poder tener allí el tiempo para la oración, para el estudio y lectura de la Biblia, para congregarnos, esos son medios de gracia. Es decir, los medios, los canales que Dios nos ha dejado para que nosotros los usemos para nuestro provecho espiritual, para nuestro crecimiento en el Señor. La oración, la comunión entre los hermanos, podemos usar también la palabra de Dios, aún la misma disciplina cuando viene de manos de los líderes que nos llaman la atención, o del hermano. No tiene que ser un líder, porque estamos llamados todos a ser guarda los unos de los otros. Y si usted ve a su hermano cometer un error y lo ve en pasos malos y usted no lo llama, usted es considerado un homicida según la Escritura. Usted tiene que velar por su hermano y tiene que llamarle la atención en buenas, pero hay que decirle, hermano, ¿qué pasa? Exhortándonos en amor los unos a los otros. Eso es bíblico, pero se lo dejamos al pastor nada más. Y el pastor se busca a los enemigos solo. Pero no, hermanos, todos estamos llamados a cuidarnos, porque somos una familia, la familia de fe, y tenemos que cuidarnos los unos a los otros. No espere necesariamente que el líder haga algo. Usted hágalo y llame a la persona y aconséjela, aunque tengan talón que le pise. ¿Sí conoce ese dicho? Porque todos los tenemos. Y a veces no, yo no digo nada porque me va a sacar en cara esto y esto otro. Bueno, tenemos que aceptar eso, pero aún así somos responsables de nuestros hermanos. Y finalmente, hermanos, tenemos el incentivo de... No, ya se acabaron los incentivos. El incentivo que ya mencionamos de los héroes de la fe, del mismo Cristo y de la disciplina. Pero una vez que tenemos esto, ¿qué debemos hacer? Hay algunas cosas que tenemos que hacer.
Porque de nada vale recibir las amonestaciones, recibir la disciplina, tener como ejemplo al Señor, acordarnos de los héroes de la fe. Hay que hacer algo en la carrera, ¿verdad? En la carrera no se puede obtener victoria si no se corre, definitivamente. O sea, el corredor puede tener las mejores lecciones de atletismo posible, tener el mejor calzado, todo en condiciones, pero si no va y corre, no gana la carrera, definitivamente. Entonces nosotros podemos estar muy bien informados de estas verdades eternas, pero además de la información en la cabeza, necesitamos que esa información llegue al corazón y del corazón vaya a nuestras manos y a nuestros pies y a nuestros labios, a nuestros ojos, a nuestros oídos, a toda nuestra vida. Por eso es que hay que hacer ciertas cosas, y la primera de ellas es despojarnos de todo peso. Dice el escritor que debemos despojarnos de todo peso para correr la carrera. ¿Qué usted pensaría de un atleta que tiene todas las de ganar, es el mejor, el favorito, y de pronto todo el mundo lo ve llegar al escenario? Vamos a pensar en un corredor vestido más o menos así como yo, con zapatos, traje, corbata y todo eso. ¿Verdad que no peca contra nadie? Él no peca contra nadie. No ofende a nadie con eso. Porque él puede ponerse la ropa que quiera. Pero una cosa es segura. No va a ganar la carrera. Porque está en desventaja con los otros que tienen ropa deportiva, que están más livianos. Y para correr y correr bien hay que estar livianos. Entonces, él tiene peso de más que no le va a permitir correr la carrera. Los pesos no son pecados necesariamente, pero estorban para correr la carrera. Lo mismo que el globo, que tienen el lastre, esos saquitos de arena. Si el que está en el globo quiere que el globo se eleve, tiene que ir soltando el lastre. De lo contrario, el globo estará muy bonito, pero no va a ir a las alturas, no va a competir con los otros. Tiene que ir soltando lastre para elevarse. De la misma manera, hermanos, nosotros en la vida cristiana, para elevarnos, para crecer en el Señor, hay que soltar el lastre, hay que soltar el peso, despojados de todo peso, dice. Bueno, ya usted podrá quizás reconocer o identificar algunos pesos en su vida, pero podemos mencionar, por ejemplo, la duda, la pereza, algún pasatiempo, alguna costumbre, alguna cosa que en realidad no pueden ser catalogadas como pecado, pero que nos impiden correr la carrera. Cosas que tenemos en lugares equivocados en nuestra escala de valores y por eso no le damos a Dios la prioridad. Tenemos que ir despojándonos de esas cosas. Nos gusta dormir, pero hay momentos que hay que sacrificarse por la obra de Dios. Nos gusta comer, pero hay que ayunar, ¿verdad? No, hay muchas cosas que nos hacen sentir cómodos y agradables, pero hay que dejarlas un poco, al menos por un tiempo, para buscar el rostro de Dios, para elevarnos en la vida espiritual. Esas son las cosas que el apóstol Pablo llama lícitas, pero que no convienen. Él dijo, todo me es lícito, todo me es permitido hacer, pero yo no me voy a dejar gobernar por ninguna de esas cosas. Yo voy a poner mi cuerpo por siervo mío, con tal de ganar a Cristo. Dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre para ganar a Cristo. Entonces tenemos que aprender un poco de eso. Eso es parte del sacrificio que debemos tener por la obra de Dios, por su causa. Pero además del peso, está el pecado que nos asedia. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Estábamos aprendiendo algo el miércoles acerca de Satanás como el que acecha. Bueno, el pecado es el pariente número uno de Satanás, ¿verdad? Porque él no puede destruirnos si no es a través del pecado. Y el pecado, según aquí el escritor a los hebreos, nos asedia. Es decir, nos rodea fácil y constantemente. Aunque nosotros no lo veamos, no lo podamos identificar tan claramente, pero a veces en cosas inocentes, que parecen inocentes, que parecen buenas. Recuerden que no todo lo que brilla es oro, dice el refrán, ¿verdad?
Y hay muchas cosas que solo tienen un barniz, una apariencia de bueno, pero no es bueno. Dice el Señor que es dulce el bocado en la boca del pecador cuando lo traga, pero ese bocado que está fuera de la voluntad de Dios se vuelve amargo en el vientre. O sea, el pecador disfruta de su pecado y aparentemente no es nada malo, pero te va enredando. Y ninguno que milita, según leímos en Timoteo, se enreda en los negocios de la vida para agradar a aquel que le tomó por soldado. Mucho cuidado con esas cosas que parecen buenas, inocentes. El árbol de la vida, el conocimiento del bien y del mal, era bueno. Y el fruto era agradable a los ojos, pero estaba prohibido comerlo. Entonces tenemos que tener, hermanos, bien claro que el pecado nos asedia, está alrededor nuestro, muy sutilmente. Y si nosotros no estamos con los ojos bien abiertos, espiritualmente, caemos en el pecado. Porque es muy fácil. Es muy fácil. Sin embargo, Dios está con nosotros. Y nosotros podemos, por medio del Señor Jesús, vencer el pecado. Aquí en este contexto del pasaje es exactamente, más precisamente, la apostasía. O sea, el peligro de ellos, de los hebreos, era regresarse a su antigua fe y abandonar el cristianismo. Para nosotros puede ser cualquier pecado. Hermanos, el pecado es el enemigo número uno de nuestras almas y tenemos que rechazarlo con toda la fuerza de nuestro corazón. Y si caemos en el pecado, debemos pedir a Dios que nos perdone y humillarnos delante de su presencia y rogar hasta que ese perdón venga y seamos liberados. Después dice, corran con paciencia. Es otra contradicción aparente. ¿Cómo va a correr una carrera con paciencia? Todo el mundo le va a ganar, ¿verdad? Imagínense que el corredor así y todos los demás corriendo a máxima velocidad. Bueno, no es una contradicción, porque en esta carrera la cosa es diferente. Aquí la idea es prosigamos corriendo. O sea, no es que tú comiences bien la carrera, sino que tú comiences y termines la carrera. O sea, es una carrera no de velocidad, sino de resistencia. Aquí lo que cuenta no es si llego más rápido, sino si llego. Porque el que no tiene en cuenta esto, a medio camino se cansa y pierde la carrera. Tenemos que correr con paciencia, con perseverancia, porque el premio es para los que terminan, no solo para los que comienzan, hermanos. Y algo importante que dice el autor, puestos los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Es decir, corre la carrera, no te olvides de los héroes de la fe, pero pon tu mirada en Cristo, porque Él es la meta, ¿verdad? El corredor tiene como incentivo principal llegar a la meta, porque eso es lo que le va a dar a él la victoria y los triunfos, las medallas, los trofeos, lo que sea. Ellos no quitan la mirada de la meta. Porque si empiezan a mirar hacia abajo y hacia los lados, eso les resta en su carrera. Nosotros, hermanos, no podemos quitar los ojos de Jesús mientras corremos esta carrera, mientras vivimos esta vida cristiana. La frase está en presente y nos indica que es una condición en la que debemos estar continuamente durante toda la carrera. O sea, la frase en el verbo griego es en presente. Es decir, no podemos quitar la vista. En esta carrera no podemos de vez en cuando apartar la vista y después volverla a poner. No es la manera de ganar la carrera. Es algo continuo y nos va a presionar a nosotros a seguir adelante. Cuando pone al Señor como el autor y consumador de la fe, es lo que nos da a nosotros el objeto, la inspiración para seguir la carrera, porque Cristo es el que ha perfeccionado esa fe mediante el sufrimiento en la cruz por nosotros y la va a perfeccionar en su segunda venida. O sea que no tenemos por qué perder la carrera, en otras palabras, si nosotros nos ponemos y nos disponemos a estar siempre mirando a Cristo, ¿verdad? O sea, Señor, tengo la tentación de esto, de lo otro, de quitar mis ojos, pero no.
quiero mirarte a ti. Mirándolo a Él, tenemos la victoria. Finalmente, los hebreos no deberían tener o sentir vergüenza por la muerte del Salvador. Recuerden que vienen de un contexto judío y no era muy aceptable el sacrificio humano. Y Cristo estaba considerado como un sacrificio humano en ese contexto. Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y muchos conceptos allí estaban un poco en contradicción con algunas creencias que ellos tenían. Y quizás eso también les llevaban a querer mirar atrás. Después de todo, nos hemos equivocado de fe. Esto no es lo que hemos aprendido siempre. Esto no es lo correcto. Y murió como maldito en un madero, matado por los romanos. No, esto no está bien. Y podían sentir vergüenza de que su Señor haya muerto en una cruz romana, contado por maldición. Pero por eso el escritor les recuerda que por esa vergüenza en la cruz sería vencida por el gozo que fue puesto delante de él, que es el gozo de la resurrección. Y que nosotros también tenemos el mismo destino. Es decir, la confianza en el mañana es lo que nos sostiene hoy, hermanos. O sea, si tú pierdes tu esperanza de estar con el Señor, entonces pierdes la pelea, pierdes la carrera. Porque esa esperanza es la que nos mantiene en salvación, es la que nos mantiene corriendo. Por eso dice que en esperanza somos salvos. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hoy llevamos una cruz, pero mañana tendremos una corona. Así que animémonos los unos a los otros. El apóstol Pablo le decía a Timoteo: hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Otra aparente contradicción. Si es gracia, ¿por qué requiere esfuerzo? Porque hay algunos que venden una teología falsa de la gracia y pura gracia. Y hay tanta gracia que no importa lo que hagamos. No hay que esforzarse, no hay que hacer nada, ya Él lo hizo todo, ya Él lo compró todo, y nosotros lo que tenemos que hacer es creer nada más, y siéntate en tu casa y olvídate de lo demás, ya tú eres salvo. Esfuerzo en la gracia. La gracia es para crecer en ella. La gracia nos instruye, la gracia nos enseña a vivir vidas santas, vidas piadosas para el Señor, porque la gracia de Dios nos santifica. Hermanos, no es tan sencillo como eso. Tenemos que esforzarnos para poder llegar al final de la carrera y encontrarnos con un Dios amante, esperándonos y diciéndonos: ven, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Así que espero, hermanos, que la palabra de Dios haya llegado a nuestros corazones y no la deje escapar. Guárdala allí, medita en ella, vuelva a leer estos capítulos 11 y 12 de Hebreos para que los pensamientos compartidos puedan venir otra vez de alguna manera. Vea el sermón otra vez por la internet, tenemos esa bendición. Quizás un poco aburrido, lo que sea, olvídese de eso. Lo que importa es la palabra de Dios, que es la que hace la transformación en nuestra vida. Voy a orar y si alguien necesita la oración puede pasar. Te doy gracias, Padre, en esta mañana una vez más por tu fidelidad. Gracias, Padre, porque hemos decidido correr esta carrera. Esta carrera, Señor, que no es fácil correr, pero que podemos tener la seguridad de que tú estás con nosotros en ella y que estás para echarnos una mano y levantarnos cuando caemos, Señor, cuando desmayamos, cuando desfallecemos, cuando nos faltan las fuerzas, Señor, cuando quizás hemos perdido de vista el objetivo o la meta, Señor, de la carrera, cuando vemos que otros caen, Señor, y nos desanimamos. Padre, aquí estamos confiando en ti. Tú eres el único, Señor, que puede sostenernos de tu mano y darnos la victoria. Padre, aun cuando hemos caído, hemos pecado contra ti, Señor, rogamos tu perdón y tu misericordia y pedimos que nos ayudes para levantarnos y sostenernos en pie. Gracias, Padre, porque tu deseo
es que todos corramos esta carrera y que ninguno se pierda, Señor, sino que todos lleguemos al final. Te pido en el nombre de Jesús que seas propicio a la necesidad de cada uno de nosotros, Señor, en esta mañana. Muy especialmente, Señor, por Carla, que ha pasado aquí a tu presencia, a derramar, Señor, su corazón delante de ti. Tú conoces, Señor, cuál es su petición, si hay alguna dificultad, si hay algún desánimo. En el nombre y por los méritos de tu amado Hijo Jesucristo, ruego que tú le des a ella nuevas fuerzas en esta hora, Señor. Que tú sostengas su vida. Padre, bendícele a ella y a sus hijos, a su esposo. Padre, guíales en todas las cosas. Padre, en esa casa que ellos están buscando, pon delante de sus ojos lo que tú quieres para ellos. Pero sobre todo, Señor, la meta no se pierda. Tú tienes para ellos una mansión eterna en los cielos, donde tú quieres que lleguen, Señor, triunfantes un día. Por eso, Dios, sobre todas las cosas, te pido que tú hagas que el alma, la vida espiritual de ellos pueda crecer cada día más en el conocimiento tuyo. Bendíceles, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y gracias, Señor, por escucharnos. Gracias por obrar en nuestro favor. Necesitamos que nos deis dirección en esta iglesia cada día. Padre, todas las cosas que queremos hacer para la gloria tuya, queremos que sean en tu voluntad y no en la nuestra. No en